Em, Me disculpo, la verdad es que se me estaban presentando inconvenientes técnicos, pero les agradezco a todos por su espera. La verdad, me disculpo pues con todos ustedes. No pensé que fuera a presentar pues esos problemas técnicos, pero pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar en el cual vamos a analizar el mercado en vivo, sobre todo que vamos a mirar el mercado del petróleo con las bandas de Bollinger o el indicador de Bollinger. Entonces, pues me gustaría saber si en esos momentos todos ustedes me están escuchando sin ningún problema, si están pues también viendo la presentación sin ningún problema. Ok, perfecto, ya me están escribiendo que muy bien, que el audio perfecto y que efectivamente también la imagen perfecta. Bueno, entonces mejor demos inicio rápidamente a este webinar en el cual vamos a estar hablando con respecto a las bandas de Bollinger. Es importante que nosotros, ya sea que nosotros estemos mirando en un mercado de Forex, el mercado de commodities, el mercado de acciones o el mercado de los índices bursátiles o bueno, diferentes tipos de mercado, nosotros siempre vamos a tener en cuenta que las bandas de Bollinger funcionan como un indicador tendencial. Entonces, claro, aquí nosotros tenemos que partir como traders desde el aspecto de que nosotros nos vamos a encontrar día a día con diferentes tipos de indicadores. Claro, lo importante es que nosotros empecemos a entender cómo vamos a utilizar cada uno de estos indicadores, ya sean indicadores tendenciales, ya sean indicadores de momento, indicadores de fuerza o indicadores cíclicos. Lo importante es que nosotros sepamos cuál es la función de cada uno de estos indicadores con la finalidad de que nos brinden efectivamente la mejor información al momento en que nosotros estamos interpretando los mercados. Cuando nosotros hablamos de los indicadores, nosotros vamos a poder encontrar que las bandas de Bollinger son normalmente o es normalmente un indicador que comúnmente se grafica en los precios o en el gráfico principal. Es decir, que nosotros vamos a ver que las cotizaciones van a estar, cuando utilizamos el indicador, formadas por tres bandas, las cuales lo que nos van a indicar es cómo se está comportando la tendencia en el activo. En sí, lo que a nosotros nos importa aquí es entender la tendencia, pero por supuesto, solamente la tendencia con las bandas de Bollinger nos van a dar también mucha información, pero es importante que nosotros empecemos a complementar todos los indicadores para empezar a tener un mejor análisis de aquí en adelante. Sobre todo cuando ya pasamos a los indicadores de momentum, que son los que normalmente nos están determinando cómo se está comportando la vitalidad en la tendencia en un activo. Luego que tenemos los indicadores de fuerza, que son aquellos que normalmente nos van a mostrar cómo se está comportando la fuerza en la tendencia, es decir, si una tendencia, ya sea una tendencia alcista o bajista, está en los momentos iniciales de fuerza o si está en esos momentos finales de fuerza o incluso pues si se está presentando un momento en el cual se vaya a presentar un cambio de fuerza, es decir, un cambio de tendencia. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos y pues entendamos eso y también vamos a ver los indicadores cíclicos que son aquellos que nos van a describir cómo se va a comportar los precios durante un periodo determinado. Si lo miramos así rápidamente, en indicadores de fuerza, el rey de todos o el que normalmente utilizan los traders va a ser el indicador de ADX o el indicador de Bull Bears. Cuando tenemos indicadores de momentum, son aquellos que normalmente nos están tratando efectivamente la vitalidad. Estamos hablando del RSI, estamos hablando del MACD, estamos también hablando del RBI, estamos hablando del CSI, mejor dicho, todos esos indicadores osciladores que nos indican sobre compra, sobre venta. Luego tenemos los indicadores de tendencia, que es donde vamos a entrar el día de hoy, que son las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger que fueron inventadas en la década de los años 80 por John Bollinger, en sí lo que quería Bollinger en ese momento era determinar y entender cómo se van a mover o cómo se están moviendo los mercados teniendo en cuenta momentos de tendencia, es decir, momentos en los cuales los compradores dominaran al activo, los vendedores dominaban al activo, se presentaban momentos de sobrecompra o se presentaran momentos de sobreventa. ¿Por qué? Porque Bollinger lo que se dio cuenta en los mercados entre los años 80 y los años 70 es que todo se movía de acuerdo a la psicología de los precios de los activos. Es decir, que de un momento a otro se presentaba una tendencia alcista, luego había un momento de sobrecompra, se presentaba un cambio de tendencia. Por eso los traders normalmente cuando utilizan las bandas de Bollinger es para identificar rompimientos en las bandas y adicionalmente para comprender si la tendencia que se está presentando en el activo
está presentando momentos de volatilidad. Entonces, esto es como un punto importante, porque aquí no solamente vamos a mirar la parte de la tendencia, sino que vamos a mirar el tema de la volatilidad, es decir, de cómo se va a presentar ese comportamiento por parte de los participantes del mercado, es decir, esa interacción cuando haya un aumento de participación, cuando haya un aumento de disminución, y eso lo que nos va a permitir a nosotros es entrar, ya sea en activos volátiles o incluso evitar momentos de fuerte volatilidad para tratar de encontrar la mejor entrada en el mercado. En sí, bandas de Bollinger está formado por tres bandas en donde vamos a tener en cuenta que vamos a encontrar la banda superior, la banda inferior y una banda simple. ¿Qué es lo que ocurre también con respecto a ello? Que normalmente cuando nosotros hablamos de la banda simple o estamos hablando en sí de una media móvil simple, no estamos hablando de una media móvil suavizada ni una media móvil exponencial, dado que la banda superior y la banda inferior de Bollinger van a ser sacadas a través de desviaciones. Es decir, que cuando nosotros estemos viendo que los precios están indicando niveles de compras o de venta a través de la fórmula matemática, lo que vamos a tener en cuenta es que de acuerdo al número de desviaciones que nosotros le estemos determinando a las bandas, me va a brindar esa información de cuál va a ser el desplazamiento de los precios con respecto a bueno, con respecto a una o dos desviaciones de unos periodos, ya sean al alza o ya sean de unos periodos a la baja. Es decir, que este indicador lo que va a tener en cuenta es el comportamiento de todos los precios que se hayan marcado anteriormente para la construcción de sus bandas. Y la sensibilidad del precio va a ser determinado con respecto al cierre de los precios. Pero claro, esto no significa que ustedes no puedan realizar algún cambio en la, digamos que al momento que utilicen el indicador. Ustedes pueden tomar el precio de apertura, el precio de cierre, el nivel más bajo marcado, el nivel más alto, pueden sacar, pueden decirle a la fórmula que tomen promedios. Lo importante es que cuando ustedes vayan a realizar la modificación de la fórmula para adecuarlo a su sistema de trading, pues ahí se van a dar cuenta efectivamente que a través del backtesting les va a dar esa confirmación si deben mantener la fórmula de esa misma manera, si deben mover los periodos de efectivamente un periodo a la alza o a la baja, todo depende de su tipo de análisis. Pero entonces aquí también vamos a tener en cuenta algo cuando ustedes vayan a empezar a implementar las bandas de Bollinger. Es que cuando ustedes presenten un aumento en los periodos, que normalmente o predeterminadamente ustedes van a ver que van a encontrar las bandas de Bollinger en 20 periodos, van a poder ver que cuando ustedes aumentan de esos 20 periodos a unos 22 periodos o unos 25 periodos, las bandas van a tener un comportamiento más suavizado. Es decir, va a ser más armónico, la formación de la banda se va a ver un poco más amigable. Pero cuando ustedes vayan a reducir el número de periodos, porque ya sea que ustedes quieren tener más señales en el corto plazo, ustedes quieren que efectivamente las bandas de Bollinger les ayuden con su trading scalping, ahí es cuando ustedes van a reducir los periodos, los pueden reducir a 14 periodos, los pueden reducir a 15 periodos, van a ver que las bandas se van a comportar de una manera más agresiva. ¿Por qué sé esto? Porque efectivamente los periodos lo que me van a determinar también es la sensibilidad, dado que aquí lo que estamos haciendo es que estamos tomando menos periodos con respecto a la fórmula matemática. Entonces, no les estoy diciendo que se aprendan esto al 100%, sino que entendamos que cuando aumentamos periodos o disminuimos periodos, vamos a darnos cuenta que va a afectar fuertemente o vamos a verlo reflejado directamente en las bandas. Entre la banda de o entre más volátil esté el mercado, lo que nos va a implicar es que en ese momento la desviación estándar, es decir, las desviaciones que estamos tomando, van a ser mucho más amplias. Por lo tanto, las bandas van a tener mayor amplitud. Es decir, que esta va a ser la manera en que ustedes van a empezar a medir si un mercado es volátil o no. Cuando ustedes vean que efectivamente las bandas empiecen a expandirse o a separarse cada vez más de la media móvil. Cuando ustedes ven que efectivamente la ESMA está cada vez más retirada de las bandas, ustedes dicen, es un mercado volátil, hay un momento de volatilidad en los mercados. Pero cuando ustedes vean que efectivamente las bandas se estén cerrando, ahí lo que le está ocurriendo es que efectivamente hay menos volatilidad, es decir, hay menos participantes en el mercado, por lo cual ustedes van a poder ver que los movimientos de los precios tal vez no vayan a ser tan agresivos cuando las bandas estén abiertas, que en ese caso sí vamos a ver efectivamente unas bandas mucho más volátiles. Entonces, claro, eso es un punto muy importante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Adicionalmente, cuando nosotros veamos que
los precios sobrepasen la banda superior de Bollinger, lo que estamos diciendo es que el mercado o el activo está sobrecomprado en el mercado. Y en el caso inferior, cuando haya un rompimiento en la banda inferior, lo que vamos a ver es que el mercado es sobrevendido. Entonces, claro, eso ya va a ser como un punto importante y adicionalmente que va a ser una buena manera de empezar a entender esos momentos de sobrecompra y sobreventa. Por eso, las bandas de Bollinger funcionan bastante bien cuando estamos hablando de un mercado lateral con el indicador del RSI más banda de Bollinger. Yo creo que es una de las combinaciones de indicadores más tradicionales que vamos a poder encontrar en los mercados, pero adicionalmente cuando veamos un mercado, que para con ustedes, tendencial, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el indicador del porcentaje R de Williams más las bandas de Bollinger. ¿Por qué? Porque efectivamente en un mercado con tendencia el porcentaje R de Williams va a ser un indicador que me va a dar mejor información, sobre todo porque es un indicador creado para mercados tendenciales, mientras que encontremos un mercado lateral, vamos a utilizar el indicador del RSI. Pero también, ¿qué es lo que ocurre? Inicialmente, el indicador de las bandas de Bollinger fue creado para los commodities. ¿Por qué se dio esto? Porque inicialmente, cuando John Bollinger creó los indicadores, sobre todo cuando los publicó entre los años 80, fue cuando estaba presentándose en el mercado ese boom de los commodities, es decir, que el petróleo se estaba moviendo fuertemente, que los metales preciosos, a excepción de la plata, por la crisis de la plata, pues efectivamente estaban presentando un alto comportamiento, que los soft commodities, como los hard commodities, tenían mucha participación en los mercados. Entonces, pues por eso se creó este indicador de las bandas de Bollinger. Pero igual actualmente funciona en cualquier tipo de mercado, pero debido como a esa naturaleza inicial, una de las combinaciones que también funciona bastante bien van a ser las bandas de Bollinger con el índice canal de mercancías o el indicador del CSI. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta combinación? Que claro, aquí lo que ya estamos viendo es efectivamente tener esa confirmación de sobrecompra o sobreventa por parte de los activos para tomar una mejor posición. Y de esta manera es que ustedes van a empezar a ver las bandas de Bollinger de aquí en adelante, pero de hecho me parece es interesante empezarlos a ver un poco más con respecto a cómo las vamos a empezar a utilizar. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar como traders a identificar con respecto a las bandas de Bollinger? Primero, la distancia que tengan efectivamente las bandas, la banda superior y la banda inferior con respecto a la media. Si nosotros vemos que efectivamente las bandas se están ampliando cada vez más de la media, ahí lo que nos está indicando es que en estos momentos del mercado es cuando tenemos más volatilidad. Cuando nosotros veamos caso contrario, que efectivamente las bandas se están empezando a contraer, lo que vamos a decir es que hay menos volatilidad. Esto como nosotros también lo vamos a empezar a ver reflejado con respecto a los precios. Si pueden ver que cuando hay una contracción de las bandas, las velas que se forman son velas dodging, velas libélula, velas de incertidumbre, que efectivamente no nos pueden llegar a brindar tanta información, a excepción ya efectivamente de tal vez esta formación Harami que se presenta en las cotizaciones, y ahí es donde nosotros podemos decir que efectivamente se puede ya por otros aspectos técnicos, por análisis chartista, se puede presentar el cambio de tendencia, pero cuando las bandas se están ampliando cada vez más, podemos ver que se van a formar velas de gran cuerpo. Independientemente si son velas alcistas o velas bajistas, ahí lo que nosotros vamos a ver que cuando hay más volatilidad, las bandas estén más abiertas, se van a presentar velas con mucha mayor fuerza. Entonces, claro, esto también es un punto muy importante y muy relevante, que también quiero aclarar lo siguiente. Independientemente que las bandas estén abiertas o cerradas, no va a implicar la dirección de la tendencia. Entonces, esto es un punto que tengo que dejar bastante claro. ¿Por qué? Porque igualmente las bandas de Bollinger fueron creadas para identificar la tendencia. Ya sabemos identificar la volatilidad. ¿Cómo vamos a identificar la tendencia? Va a ser a través del comportamiento de las cotizaciones con respecto a las bandas. Es decir, que cuando nosotros veamos que efectivamente los precios empiecen a oscilar entre la banda media y la banda superior, es decir, todo este movimiento, lo que vamos a decir es que hay tendencia alcista. En el caso contrario, que nosotros veamos que efectivamente las cotizaciones oscilan entre la banda media y la banda inferior de Bollinger, como es en toda esta parte del gráfico, lo que vamos a decir es que hay tendencia bajista en las cotizaciones. Entonces, claro, ya esta va a ser la mejor manera en que nosotros vamos a identificar las tendencias. Van a haber también momentos en el mercado en el cual se vayan a presentar altos niveles de volatilidad en la tendencia, lo que normalmente
se puede encontrar o se puede entender como un bull volatility, es decir, que efectivamente tenemos un mercado alcista con volatilidad, o un bear volatility, que es un mercado bajista con volatilidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a empezar a identificar esas volatilidades fuertes que se van a presentar en el mercado? Primero las bandas. Si las bandas se están abriendo y vemos que las cotizaciones marcan velas de gran cuerpo y están oscilando ya en una tendencia alcista, efectivamente, entre la banda media y la banda superior, lo que nosotros decimos es que es un mercado volátil. En el caso, digamos, sobre todo miremos en la última parte de este gráfico que les traje, que efectivamente, como podemos ver, cuando se pasa la banda media bueno, desde la banda inferior a la banda media, ya se empiezan a presentar velas de gran cuerpo. Y adicionalmente vemos que las bandas se están abriendo cada vez más. Entonces aquí ya lo que nosotros decimos es que es una tendencia volátil. Entonces, claro, si nuestro sistema de trading se adecua para entrar a esos momentos volátiles del mercado, van a ser algo muy bueno y adicionalmente que pues va a ser algo muy positivo, sobre todo si podemos llegar a aprovechar esos momentos de mercado. Pero claro, ¿cuál es el único inconveniente? Que normalmente cuando las bandas se amplían y sabemos que es alta volatilidad, es porque los grandes del mercado están participando en esos momentos. Es decir, ¿qué es lo que hablamos con grandes? Efectivamente que las mesas de dinero de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Bank of America, que tenemos a Warren Buffett ahí tomando posiciones. Entonces, claro, ahí nosotros como traders lo que nos dicen es que nosotros debemos evitar entrar en esos momentos de volatilidad tan fuertes, porque es ese enfrentamiento entre leones y gacelas, pero lo que nosotros debemos estar pendientes es de los rompimientos. ¿Por qué? Porque Bollinger en su teoría nos dice lo siguiente. Cuando vemos que las cotizaciones pasan de la banda superior a la banda inferior y se presenta ese rompimiento en el caso de la banda inferior, lo que tenemos es un mercado sobrevendido. Normalmente cuando el mercado está sobrevendido, se va a presentar un cambio en la tendencia en donde las cotizaciones van a volver a su media. Entonces, claro, eso es lo que nos dice la teoría y es lo que nos dice Bollinger de aquí en adelante. Nosotros, ¿cómo vamos a empezar a comprobar esto? Pues lo vamos a hacer a través de los indicadores técnicos, pero ya saben, cuando se presenta un rompimiento de la banda inferior, lo que nos está diciendo Bollinger es compren en ese momento, tomen una posición en largo hasta que los precios toquen la media o incluso lleguen a tocar la banda superior. Entonces, claro, lo mismo ocurre en una tendencia alcista. Cuando hay una tendencia alcista y se presenta ese rompimiento de la banda inferior o de la banda superior de Bollinger, lo que nos dice es tome una posición de venta en esos momentos y aguante la posición ya sea hasta que atraviese la banda media nuevamente, es decir, que se presente ese movimiento bajista o que incluso llegue a tocar la banda inferior de Bollinger. Es decir, en este caso también aquí lo podemos ver sin ningún problema, que se presenta ese rompimiento de la banda superior de Bollinger. Vemos que los precios atraviesan la media, entonces aquí lo que normalmente algunos traders utilizan es que cogen las bandas para establecer niveles de stop loss y take profit. Es decir, que en este punto ya lo que pueden establecer algunos traders es el nivel de take profit o incluso pueden utilizar la banda inferior para colocar una posición de take profit y efectivamente tratar de llevarse esos beneficios. O pues también puede ocurrir en los momentos en el cual sea un falso rompimiento y lo que ocurra es que efectivamente sea una continuación de la dirección bajista. Entonces, claro, esas son como las recomendaciones que vamos a tener de aquí en adelante. Y para comprobar todos estos puntos, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar efectivamente esos indicadores tipo osciladores. Entonces, ya en estos momentos estoy habilitando pues la plataforma de MetaTrader 4, que igualmente una de las grandes ventajas de las bandas de Bollinger es que es uno de los indicadores que se puede replicar en la mayoría de plataformas. Es decir, no va a haber ningún problema en ese punto si estamos utilizando alguna plataforma exclusiva como, o bueno, digamos como Extension 5, CTrader, entonces, o bueno, MT4, MT5, ustedes van a poder utilizar las bandas de Bollinger sin ningún problema. Entonces, en estos momentos ustedes están viendo MetaTrader 4 del broker equity y qué es lo que vamos a empezar a hacer de aquí en adelante. Cuando nosotros vayamos a utilizar las bandas de Bollinger, siempre lo vamos a encontrar como un indicador tendencial. Inicialmente les va a aparecer una configuración de 20 periodos con dos desviaciones. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Empecemos a trabajar con los periodos. Si ustedes quieren empezar a obtener señales en el corto plazo o señales en el largo plazo, muy bien. Utilicen y modifiquen siempre los periodos, pero cuando estemos o queremos modificar las desviaciones, debemos tener muchos cuidado porque aquí ya estamos afectando cada vez más
la fórmula matemática. Entonces, lo que yo recomiendo, tanto para el mercado de Forex, así como para el mercado del petróleo, siempre dejémoslo en 21 periodos. En lo personal, me ha funcionado bastante. No sé si es como el periodo perfecto, pero es un periodo que o que se ubica bien para hacer trading intraday o efectivamente para aquellas personas que quieren tomar una posición en el largo plazo. Si ya quieren tomar efectivamente posiciones en corto plazo, en gráficos de 15 minutos, de 5 minutos, lo que yo les recomiendo es que modifiquemos los periodos a recortarlos, por supuesto, porque los movimientos en el corto plazo van a ser más agresivos. Entonces necesitamos que el indicador nos brinde más señales, pero digamos que tengamos mucho cuidado con respecto a ello. ¿Listo? Digamos que es como una recomendación que quiero dejarles. Desplazamientos los vamos a dejar en cero y aquí ya también va a entrar cada uno de ustedes como traders. Si ustedes quieren que las bandas de Bollinger les dé la información con respecto al cierre, con respecto a la apertura, con respecto al nivel más alto, al nivel más bajo, ustedes lo configuraron. Incluso que si me tomen con respecto al nivel más alto, al nivel más bajo, o bueno, que empiece a sacar esos promedios con respecto a la media, al typical o al weight, ustedes lo pueden realizar sin ningún problema. Lo que les recomiendo es que empecemos con el cierre porque el indicador fue creado inicialmente con el cierre, pero ustedes pueden ir modificando sin ningún problema. Las bandas no tienen ningún nivel, así que ustedes no tienen que preocuparse en colocar niveles y lo único que les recomiendo es que siempre las destaquen un poco para poderlas analizar de una mejor manera. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar en estos momentos las bandas de Bollinger y vamos a buscar efectivamente el mercado del petróleo, que de hecho pues no ha presentado como esos crecimientos tan agresivos por parte de las cotizaciones, pues debido a que pues a pesar de que se presentó ese acuerdo de la OPEP entre, bueno, la OPEP más, sobre todo pues ese acuerdo entre Arabia Saudí y Rusia para disminuir la reducción en 9.2 millones de barriles producidos diariamente, es una reducción bastante fuerte, bastante agresiva pues no reflejó efectivamente como un buen movimiento por parte de las cotizaciones debido pues a todos estos temas de la coyuntura internacional que se han centrado debido al COVID-19 y a la baja y pues a las pocas señales que actualmente tenemos con respecto a una recuperación económica. Porque durante las semanas pasadas lo que tuvimos fueron señales bastante positivas. Y adicionalmente estoy muy seguro que ya debemos llevar alrededor de unos minutos por parte del discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Entonces, pues no estoy muy, digamos, atento de lo que está diciendo en estos momentos, o bueno, lo que ante su ponencia. Entonces sería como importante ver si realmente nos va a mostrar señales de recuperación o no, porque si hay señales de recuperación, eso va a indicar pues efectivamente una mayor estabilización por parte de los precios internacionales del petróleo. Entonces, claro, listo. Ya estamos utilizando las bandas de Bollinger, estamos utilizándolo en 21 periodos. También el mercado de commodities funciona con respecto a los 20 periodos. Digamos que en ese punto no va a haber ningún problema. ¿Qué es lo que nosotros ya podemos identificar con respecto al mercado del petróleo? Y las bandas de Bollinger. Primero, anterior a la jornada del día, sobre todo pues la jornada del viernes, lo que podemos ya identificar de primera mano es un comportamiento de tendencia, de hecho se podría determinar de alta tendencia o alta volatilidad, sí, de fuerza en la volatilidad en la tendencia. ¿Por qué se debe eso? Porque ¿qué es lo que podemos ver? Las bandas ya se empiezan a ampliar desde el 4 de junio, efectivamente desde esas últimas cotizaciones que vimos de la semana pasada. Entonces nosotros decimos, listo, no hay ningún problema, es durante el jueves, entonces nosotros decimos, ya inicio del viernes, vemos que las bandas se están abriendo cada vez más, entonces ya nos da una señal de que efectivamente hay mayor participación en el activo, hay mayor volatilidad. Y luego de eso vemos que los precios no solo se ubican entre la banda media y la banda superior de Bollinger, sino que efectivamente tratan de oscilar incluso es por encima de la banda de Bollinger. Entonces, claro, cuando nosotros encontremos esto, lo que nos está diciendo es efectivamente que es un mercado aún más volátil. Entonces, muy seguramente esto lo que nos puede dar es la información, o más que todo, nos resume esa tendencia alcista que se estaban marcando en los precios internacionales del petróleo. ¿Qué es lo que pudimos ver que tal vez, o bueno, que nos puede llegar a generar dudas con respecto a este movimiento alcista? Sin duda alguna, es el rompimiento de la banda, porque claro, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Que si se presenta un rompimiento de la banda, nosotros tenemos que tomar dirección contraria. Entonces, claro, en estos momentos nosotros hubiéramos podido llegar a dudar, pero que efectivamente fue un falso rompimiento porque pues las cotizaciones aún se mantuvieron a la alza, pero para comprobar nosotros toda esa información, lo que vamos a empezar a utilizar son efectivamente esos indicadores osciladores, sobre todo
esos indicadores de momentum. Como estamos en un mercado pues, de tendencia, que igualmente el petróleo ha presentado una fuerte estabilización, vamos a utilizar el porcentaje de Williams, como les había mencionado anteriormente, utilizando los niveles de -80, -20 y -50. Entonces simplemente le vamos a dar a aceptar y vamos a ver pues efectivamente el comportamiento del indicador. ¿Qué es lo que nos dice el porcentaje de Williams con respecto a esta tendencia alcista? No a las cotizaciones actuales, sino a la tendencia alcista. Que a medida en que se iba marcando cada vez la tendencia, el indicador estaba presentando un comportamiento incluso lateral. Cuando nosotros veamos esto que ocurre en porcentaje de Williams con las bandas de Bollinger, lo que nos está diciendo es que efectivamente es una tendencia alcista, pero que puede llegar a presentarse un momento de descanso de la tendencia o cambio de la tendencia, pero de hecho no es un cambio tan significativo porque la línea, a pesar de que se presenta ese rompimiento de la banda superior, ahí lo que nos está mostrando es que las cotizaciones efectivamente se mantenían en esa lateralidad. O sea, independientemente aún con la primera caída, que efectivamente es una pequeña divergencia, lo que podemos ver con esta caída, lo que nos está diciendo era que efectivamente no habían incentivos para determinar que el mercado estaba aún sobrevendido y de hecho esta lateralidad lo que nos dice es que se puede marcar ya sea un descanso en la tendencia o se puede llegar a presentar un cambio en la tendencia. Nosotros, ¿cómo vamos a confirmar esos cambios de tendencia? Cuando nosotros veamos que la línea del oscilador pase de los niveles del indicador, es decir, de -20 a el -50. Si pasa de un movimiento agresivo, como está ocurriendo actualmente en las cotizaciones, ahí lo que nosotros vamos a ver es efectivamente vamos a tener esa información de ese cambio de tendencia. Pero por supuesto, aquí el petróleo no nos está dando mucha información, sobre todo en ese movimiento en el corto plazo. Entonces, claro, ya nosotros sabemos que el porcentaje de Williams está diciendo, puede que el mercado esté sobrevendido, pero efectivamente no tenemos tanta información, entonces ahí es donde nosotros vamos a utilizar otro indicador oscilador, o bueno, de momentum, para confirmar ese cambio y ahí lo que vamos a tener es efectivamente el indicador del CSI o el Commodity Channel Index, 14 periodos, y aquí de hecho sí nos llega a brindar bastante información porque cuando se presenta efectivamente ese rompimiento de la banda superior de Bollinger, el CSI nos indica que efectivamente se están dando inicios de mercado sobrecomprado, pero de hecho no son niveles tan altos como había marcado anteriormente el indicador. Entonces, claro, cuando se presentó ese falso rompimiento, ya el indicador nos está diciendo sí, se está presentando unos inicios de sobrecompra, pero pues no son, aún no tenemos pues una señal aún bastante confirmada para que se presentara ese cambio de tendencia. Entonces ahí lo que tenemos es esa corrección por parte de las cotizaciones. Entonces, claro, es un punto muy importante que vamos a tener en cuenta. De hecho, ahora miremos, es con respecto al mercado, bueno, del euro dólar. Vamos a mirar aquí un momento el euro dólar, lo vamos a mirar en una temporalidad de 4 horas. Y de hecho, nuevamente aquí nos está dando es la misma información. Tenemos ese canal alcista, esa tendencia alcista, pero en ningún momento, tanto sobre todo el porcentaje de Williams, nos está indicando que se vaya a presentar un cambio significativo de la tendencia, a excepción del último movimiento que se presentó, supongo que al cierre de la jornada pasada, que efectivamente, pues esos datos positivos de las nóminas no agrícolas, lo que presentaron fue ese cambio por parte de la tendencia. Igualmente, algo que sí podemos ver es que la banda superior está tratando de inclinarse a la media y pues que la banda inferior también está tratando de buscar la media, es decir, que tenemos una baja participación en estos momentos por parte del euro dólar. Entonces, claro, aquí lo que nos está diciendo es que sin duda alguna todo el mundo, todos los traders deben estar pendientes del discurso que vaya a presentar Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Entonces, claro, es un punto muy importante y que adicionalmente es algo que vamos a tener en cuenta, pues porque sin duda alguna va a marcar la tendencia del día. Entonces, eso es un punto también como importante y relevante. Bueno, digamos por parte de las bandas de Bollinger, estamos, bueno, digamos aquí por parte del euro dólar. Igualmente, no sé si a alguno de los asistentes les gustaría que miráramos en esos momentos algún activo en específico, pero digamos que por parte del euro dólar no nos está, bueno, no nos están, digamos, brindando esa información por parte, de hecho, del activo refugio o del dólar con respecto al yen japonés. Ah, muy bien, perfecto. Facundo, le pegué a efectivamente el activo que quieres analizar. Y de hecho aquí sí tenemos bastante información. Primero que todo, que vemos que las bandas de Bollinger mantienen su amplitud a pesar de que efectivamente se está presentando esa corrección en la tendencia, o bueno, ese cambio de tendencia, que las bandas están cerrándose un poco, es decir, que hay menos participación, pero de hecho cuando se presenta este rompimiento, aquí sí nosotros vamos a tener la confirmación de una doble señal.
¿Y cuál va a ser esa doble señal? Primero vemos que efectivamente el indicador del porcentaje de Williams ya nos estaba indicando que se iba a presentar, ya estábamos en un momento de lateralidad bastante marcado y efectivamente cuando se presenta el rompimiento ya vemos que la línea del oscilador empieza a tener una dirección bajista, es decir, que se va a presentar que efectivamente los compradores ya están perdiendo el dominio en el activo y adicionalmente cuando se presenta ese rompimiento, si miramos el indicador del porcentaje, bueno, del índice del canal de mercancías CSI, podemos ver que efectivamente ya se habían marcado dos niveles anteriormente y esos dos niveles eran efectivamente esas confirmaciones de esos cambios de tendencia. Entonces, claro, aquí estos dos osciladores de momentum junto a la banda de Bollinger nos está diciendo se va a presentar ese cambio en la dirección bajista y es lo que actualmente estamos viendo porque se presenta el rompimiento, atraviesa la banda inferior de Bollinger sin ningún problema, lo que no estamos muy seguros em, es de cómo se haya presentado, o bueno, si va a tomar tanto impulso bajista para llegar a tocar efectivamente la banda inferior de Bollinger. Ok, Eugenio, tú lo vas a poder encontrar como en los indicadores osciladores como Williams Percent Range o pues el porcentaje del Williams o el rango del porcentaje de Williams, tú lo vas a poder encontrar de esa manera. ¿Listo, Eugenio? Entonces, para que tengas en cuenta, pero listo, digamos que ya tenemos esa corrección por parte del dólar yen japonés. Luis, nos habías preguntado con respecto al CAT y el yen japonés. Entonces, nada, vamos a mirar el CAT con respecto al yen japonés. Actualizamos cotizaciones y bueno, aquí ya podríamos tener efectivamente esa confirmación de esa tendencia bajista porque efectivamente rompimiento de la banda superior de Bollinger, tanto el indicador del porcentaje de Williams ya está entrando nuevamente al nivel de 50, está buscando el nivel de 50, entonces es dominio comprado, vendedor, qué pena, y adicionalmente, pues, de hecho, me parece más interesante es el índice del canal de mercancías, porque alcanza un nivel alto que no había alcanzado en anteriores cotizaciones y ya la línea, pues, efectivamente se quiere acercar al nivel de cero. Es decir, que quiere encontrar la media porque sin duda alguna, y lo que nos está diciendo es que los vendedores están dominando fuertemente el activo. Pero si lo miramos por velas japonesas, pues, bueno, simplemente por el análisis de las velas podemos ver que en estos momentos se está presentando un fuerte enfrentamiento entre compradores y vendedores. Se nota que los compradores no quieren dejar ceder su terreno con respecto a el yen japonés, pero de hecho lo que sí me parece interesante es que aquí tanto la banda inferior como la banda superior de Bollinger se están inclinando a cerrarse un poco más. De hecho, miremoslo con respecto a una hora. Bueno, en una hora lo que de hecho nos está diciendo es lo contrario, que efectivamente se está presentando esa amplitud, pero sin duda alguna aquí lo que tenemos es dominio comprador, bueno, dominio vendedor por parte de las cotizaciones. Digamos que también esto es un punto que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. El indicador del porcentaje, bueno, el indicador de las bandas de Bollinger funciona sobre todo entre el mediano o largo plazo. Funciona más. No significa que no funcione en el corto plazo. Claro que funciona si sabemos modificar nuestros periodos. Pero lo que pasa es que en el largo plazo, en el mediano plazo, lo que nosotros le estamos permitiendo al indicador es que nos tome más datos. Y si nos va a tomar más valores y más datos, eso tanto va a beneficiar a la media móvil simple que tiene el indicador, así como la construcción de las bandas, porque claro, le estamos dando el mismo peso a los precios y eso es lo que nos va a indicar, pues efectivamente, em, nos va a indicar esa buena señal. Ok, en una hora el CAL nos dice que va a ir a la alza. Pues lo que tenemos que esperar es una confirmación de ese rompimiento de la banda inferior, porque es que también eso es algo muy importante que vamos a tener en cuenta con Bollinger. Una cosa es que se presente un rompimiento, pero lo que a nosotros nos importa es que se presente un verdadero rompimiento. ¿Cómo vamos a ver esos verdaderos rompimientos? Primero, que la siguiente vela tenga dirección opuesta a la tendencia que estaba marcando anteriormente y adicionalmente, pues que sea un rompimiento con una vela de gran cuerpo. Es decir, que efectivamente si rompe la banda hacia arriba sea una vela bastante marcada y cuando pues, se presente ese cambio de tendencia sea también una vela de gran cuerpo. En esos momentos, en el corto plazo, lo que nos diría que efectivamente se puede llegar a presentar una corrección porque el porcentaje de Williams y el CCI lo que nos están diciendo es que el activo en esos casos está sobrevendido, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros siempre vamos a tener en cuenta que bandas de Bollinger nos está indicando volatilidad y en este momento la volatilidad se está ampliando más en el corto plazo. Entonces, claro, si nosotros ya tenemos en cuenta, se está presentando una nueva participación por parte de los mercados. Entonces, nosotros siempre tenemos que referirnos inicialmente a nuestro análisis técnico, tratar de analizar y ver qué es lo que está ocurriendo en los mercados en estos momentos. En estos momentos se está presentando el discurso de Christine Lagarde y adicionalmente que no demora en empezar la rueda de preguntas.
Entonces, claro, eso nos está indicando efectivamente que hay un momento en el cual el activo refugio está dominando, que es el yen japonés, y pues sin duda alguna los mercados están a la espera de esa información que vaya a presentar Christine Lagarde. Entonces, claro, súper pendiente en ello, pero claro, si miramos también en el corto, o sea, en el corto plazo, como lo estás indicando Facundo, sin duda alguna lo que nos está diciendo es que se va a presentar una corrección al alza. Entonces, se puede llegar a ver ese movimiento al alza. Lo importante es seguir viendo cómo se van a mover las bandas. Si las bandas empiezan a caer, a ampliar más y vemos que efectivamente, de hecho, los indicadores no encuentran a un piso, pues ahí sí nosotros podríamos llegar a decir que se puede llegar a presentar una continuación, una tendencia bajista, pero lo que nos importaría en estos momentos es mirar el porcentaje de Williams si va a continuar en esta lateralidad, porque si continúa en una lateralidad, lo que podemos ver efectivamente es un movimiento aún a la baja. Pero si vemos que el porcentaje de Williams entra entre el nivel de 80 y 50, igualmente es dominio de los vendedores, pero no con esa misma fuerza. Y estar vigilando el indicador del CSI. Es una combinación bastante buena, la verdad, entre estos indicadores. Y ahora, porque tristemente se nos acabó el tiempo, ¿cuáles son los puntos que vamos a tener en cuenta? Primero, funciona en mercados laterales y tendenciales. El objetivo de empezar a utilizar en estos dos tipos de mercados es que nosotros identifiquemos de primera mano cuál va a ser ese mercado con el cual nosotros vamos a entrar. Es decir, analizar si es un mercado con tendencia, sin tendencia, si es sin tendencia, mirar cómo se está comportando esa lateralidad y saber qué indicador le vamos a complementar. Lateralidad, RSI. Tendenciales, porcentaje R. Williams, bueno, y CSI. CSI funciona tanto en laterales como tendenciales. Entonces, claro, es empezar a identificar el uso de Bollinger en ese punto. También funciona como soportes y resistencias, como les estaba explicando sobre todo en el gráfico de la imagen, que algunos traders lo utilizan para colocar stop loss o take profit de acuerdo a la banda que se esté presentando en ese momento o, pues, o en movimientos previos, es decir, coger el histórico de los movimientos de las bandas para determinar estos tipos de niveles. Es un muy buen indicador para identificar la tendencia y la volatilidad, porque claro, aquí ustedes ya están viendo dos aspectos de mercado que individualmente no se puede como medir de una manera más sencilla, funciona sobre casi cualquier marco de tiempo y sobre casi cualquier instrumento financiero, a pesar de que fue creado para indicadores commodities, digamos que sobre, bueno, para mercados de commodities, pero pues funciona muy bien en estos tipos, en cualquier tipo de instrumento. Y adicionalmente es altamente peligroso a realizar trading solamente con las señales que nos otorga el indicador. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a complementarlo. Ya vieron con respecto a RSI y porcentaje de Williams, pero y CSI. Entonces, claro, aquí lo que yo los invito es que empiecen a utilizarlo con respecto a otros indicadores. Es decir, que si estamos utilizando bandas de Bollinger, ¿cómo funciona con el indicador de la ADX para identificar fuerzas? Si efectivamente vamos a presentar cambios de fuerza o continuaciones de fuerza en la tendencia. Es decir, ustedes hagan, digamos que pónganse en esa tarea de efectivamente mirar cómo les va a funcionar el indicador. Adicionalmente, si las bandas de Bollinger es un indicador que se va a ajustar a sus sistemas de trading, eso también es un punto muy importante. Y ya con esto llegamos a la finalidad de este webinar. La verdad, pues me disculpo con todos ustedes. Se me presentó pues esos problemas de conexión. Los traté de solucionar lo más rápido posible. Entonces, nada, les dejo por favor bueno, les dejo la información de nosotros del Distrito Financiero, te pregunto, el de fx.com. También los invito a que nos sigan por favor a nuestras redes sociales. Si les gustó todo lo que les dije y si quieren hablar más conmigo, por favor, escríbanme un correo a r.ramirez@dfx.com o si tienen perfil en TradingView, me sigan a r-ramirez-dfx. Igualmente, les agradezco a todos por su participación y adicionalmente, pues nosotros el Distrito Financiero somos una empresa que nacimos en el 2011 para efectivamente formar a traders o a personas que estén interesadas en los mercados de capitales. Les agradezco a todos ustedes y a FX Street que nos permitió este espacio sin duda alguna para brindarles este webinar. Entonces, me despido de todos ustedes, muchísimas gracias y adicionalmente pues nos vemos en un próximo webinar.